Es atol. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por asistir a quienes llegaron tempranito, pues muchas gracias por su puntualidad. Esperamos también ahí puedan ir llegando algunos cuantos más invitados. Mientras tanto, pues vamos a dar la bienvenida así rapidito. Tenemos por acá hoy, en el estudio tenemos a la planilla recortada. Estamos por acá, Santiago y yo. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper, ¿vos qué tal? Bien, aquí estamos ya echándole ganas. ¿Qué tal el tráfico? Bueno, subió la gasolina y subió el tráfico también. Un efecto raro. Todo va subiendo. Bueno, Todo va subiendo proporciones. Y bueno, como ya habrán visto por acá en la pantalla, hoy vamos a tener invitados, tenemos sorpresas. No van a haber sorteos, pero sí van a haber invitados. eso me parece. Por, por acá, como pueden ver, tenemos a nuestra especialista en gestión humana, a Birmania. Hola, ¿cómo estás, Birmania? Tú nos acompañas desde Nicaragua. Correcto, un saludo desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. Gracias por esta invitación a conversar sobre el código de la transformación digital. Eso, muy bien. Sí, yo creo que hoy va a ser un tema muy interesante en el que seguramente nos vas a aportar mucho. Ahí tuvimos una preconversación al respecto. Y te decía que pues nosotros como técnicos acostumbramos mucho a hacer unos y ceros, a hacer, digamos, hacer mucho foco en nuestros proyectos acerca de la tecnología, qué está haciendo qué están haciendo las organizaciones alrededor de los servicios, alrededor del hardware, del software, etcétera. Entonces, eso a veces nos pone en algunas complicaciones algo rígidas,
También voy a aprovechar y les vamos a presentar aquí a nuestro otro invitado sorpresa. Tenemos por acá a John Molina. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, No sé hola, si hola a nos todos. escuchas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Excelente, excelente. Hola, Sí, te hola. escuchamos perfecto, John. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes aquí otra vez. Yo creo que ya lo de sorpresa ya no es sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya saben que la pasión mía es la transformación digital y espero poderles aportar mucho en este tema que creo, bajo mi perspectiva muy personal, es el elemento fundamental de la transformación digital. Sí, John es nuestro invitado con mayor frecuencia de visitarnos. Sí, sí, muchas gracias por hacer un espacio ahí. Yo sé que John, yo creo que desde Costa Rica nos habla desde Panamá. John de Costa Rica desde Panamá, Estoy en correcto. Panamá, estoy en Panamá. Aquí estoy sentadito, Qué alegre. como la virtualidad lo permite, sentado en un coffee, dispuesto para poder darle lo mejor de mí a todos. Excelente, excelente. Bueno, pues muchas gracias. Si quieren, vamos a poner por acá un poquito del contexto sobre este tema. Vamos a hablar bastante acerca de las Ujú. personas. Yo creo que en cualquier proyecto es muy importante tomar en cuenta el factor humano. Eh, como decía yo al principio, como especialistas en tecnología, como la mayoría de nuestra audiencia es especialista en este aspecto, pues también tenemos que buscar la manera en la que eh, nuestro proyecto cumpla con esa otra mitad de su éxito. Y la otra mitad de su éxito es el factor humano. Por ahí estuve dentro de mi investigación encontrando que hay muchos proyectos de transformación digital que de repente no vamos a decir que fracasan, pero que sí la ven más difícil, Sí, que es más complejo, porque si bien es cierto, nosotros técnicamente nos basamos en que, bueno, implementamos un software, está funcionando, no tenemos muchos tickets y eso ya es un éxito. La base de datos corrió, el servidor funcionó, todo está en verde y ya, eso es un éxito para TI. claro. Pero un proyecto de transformación digital no tiene solamente el elemento tecnológico, también tiene el elemento humano y ese es el 50% del éxito del proyecto. El asunto es que si nosotros de repente implementamos un proyecto de tecnología, ya sea una implementación de un ERP, implementación de una nueva plataforma, etcétera, eh, no sería, digamos, tan exitoso si nosotros le entregamos esa pista de alta velocidad a nuestros usuarios, pero que ellos no estén preparados o no estén dispuestos a recorrerla de la mejor manera con sus mejores elementos o sus mejores vehículos, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros vemos la importancia de tratar este tema, de garantizar que podamos tener un éxito con respecto al factor humano. Entonces, no sé si desde la perspectiva humana, que John es como especialista en transformación digital y Birmania como especialista en gestión humana, ¿quién de los dos quiere darnos tal vez un poco del contexto alrededor de lo que puede pasar desde la perspectiva de gestión de la transformación y de las personas? ¿Quién quiere primero? Si Pero las gustas, damas. adelante, don John. Bueno, gracias, Vir. A ver, tenemos que reconocer que la transformación, cuando se habla de transformación digital, ¿qué significa ¿Me escuchan? transformar? Esa es, Sí, sí, te el primer escuchamos. elemento. Sí, ok, el primer elemento es la palabra transformación, porque se ha, se ha devaluado el término transformación digital porque todo el mundo piensa que es tecnología. Y no, transformarse es la forma en que hoy una cultura
o una manera de servirle a los demás pasa de una manera industrial tradicional a una manera digital diferenciada. Entonces, ¿cómo hago para que mi talento humano pueda pensar en consumir un bien y servicio de una manera diferente a la que tradicionalmente estoy acostumbrado a recibirla? Pero para que el cliente, este cliente que pide ese nuevo modo de recibir sus productos, bienes y servicios, siempre detrás de eso va a haber un talento humano presente. Y cómo ese talento entiende que hay que reinventarse y hay que cambiar el switch, el pensamiento de cómo llegamos ahora a nuestros clientes, a nuestros usuarios a través de la tecnología. La tecnología nada más siendo un medio y no un fin per se. Entonces, ahí viene un elemento importante, que es la palabra cambio cultural. ¿Cómo reinvento a la gente para que la gente que aprendió durante 10, 12, 15 años a hacer las cosas de una manera, le cambio el chip y lo reinvento para que piense de la nueva manera, el nuevo modo de pensar, el nuevo normal le llamaban después de la pandemia. Entonces, cuando es cambiar maneras de hacer las cosas, nosotros los humanos hablamos de hábitos. Imagínense que usted se acostumbre todos los días a levantarse a las 8, 9 de la mañana o a las 7 de la mañana para ir al trabajo. Pero mañana y durante 20 años a eso. Y mañana el médico le dice, mire, ahora usted tiene que levantarse a las 5 porque tiene que hacer ejercicio porque está enfermo. Romper ese hábito no va a ser nada fácil. Entonces, romper ese paradigma del cómo trabajar diferente después de hacerlo durante muchos años, de una manera, va a ser una de los paradigmas que tiene la transformación digital. Cuando hablamos de transformar, no es solo cómo entregamos el negocio, sino cómo las personas que entregan ese servicio aprenden o piensan de esa nueva manera para poder entregarlo y que el cliente lo reciba de manera digital. Y ahora vamos a hablar un poquito más adelante de aspectos importantes de cómo ha cambiado el talento o la gestión del talento en esta nueva era de transformación digital. Y le dejo un espacio a Birmania para que Birmania pueda hablar. Sí, muchísimas gracias, Sí, don sí, John. muchas gracias. Las empresas obviamente no se transforman por comprar herramientas, se transforman cuando las personas cambian la forma en que piensan, trabajan y obviamente van creando valor. La tecnología puede ser muy poderosa, pero la realidad es simple. La tecnología va a acelerar el cambio, pero son las personas, son las que hacen posible ese cambio. Entonces, para la transformación digital, el desafío no es solo tecnológico, es el humano. Cuando una organización va introduciendo una nueva tecnología, las personas no van a cambiar automáticamente. Ya lo explicaba don John hace unos minutos. Hay un cambio de comportamientos, pero para que un cambio de comportamiento se da, primero debe de pasar a la mentalidad. Entonces, obviamente, en ese proceso tenemos que reconocer que hay una curva de cambio y en esa curva de cambio, de adopción de esa nueva forma de pensar y hacer las cosas, vamos a pasar por diferentes etapas y la primera etapa que el ser humano pasa ante cualquier cambio es la negación. Y esto obviamente se traduce con una expresión que hemos escuchado en diferentes espacios y conversaciones, que esto no va a cambiar realmente nuestro trabajo. Luego aparece la resistencia, el sistema anterior fue mejor, esto solo complica las cosas, este sistema me estresa. Y en ese proceso, que es justamente las etapas iniciales, pasamos a una etapa más difícil, que es la frustración. Y es en el momento en que una persona se siente que perdió el dominio que tenía sobre su trabajo. Y aquí es donde aparece algo que vemos mucho en las organizaciones, es el síndrome del impostor digital. Personas que son altamente competentes, imaginémonos a un mercadólogo, un experto en recursos humanos o un contador de amplia experiencia que se enfrenta a una nueva interfaz, obviamente se va a dar cuenta que sus conocimientos ya no son suficientes. Y esto
Es una forma también que debemos de estar, tenemos que tener presente en los proyectos de transformación digital, que vamos a tener que abordar estas situaciones. Y obviamente es responsabilidad del liderazgo de la organización que puedan acompañar en esa curva para empezar a subir, para que aparezca la exploración y la adopción. Es un proceso que tenemos que estar claro, que vamos a administrar emociones, que vamos a transformar esas emociones negativas a exploración y adopción. Pero obviamente esto tiene que ser muy intencionado con una perspectiva integral, porque no corresponde únicamente al área de tecnología, sino que corresponde a las diferentes áreas y al liderazgo impulsar y compartir justamente esa nueva visión. Y aquí es importante que podamos tener claro que el liderazgo juega un rol relevante en la generación de conciencia. Entender por qué es necesario el cambio digital. Eso es el primer paso. Si queremos que se entienda y se comprenda esa visión, no basta con enviar un PDF con las instrucciones de cómo hacerlo, sino que tenemos que explicar el por qué. Y ese por qué tiene que pasar con conversaciones y comunicaciones con las personas que van a ser afectadas por ese cambio. Luego, desear o invitar a las personas a que participen de ese cambio. Obviamente ese proceso de querer involucrarse en ese cambio va a pasar por un proceso de aprendizaje de cómo usar esas nuevas herramientas, desarrollar esas habilidades, y para desarrollar esas habilidades tenemos que ser más que intencionales en solo compartir el proceso, en una capacitación. Tenemos que ser consistentes con esa nueva forma de trabajar. Y obviamente para mantener este cambio y sea parte de la cultura, tenemos que reforzarlo de forma constante. Entonces, la transformación cultural o digital no va a ocurrir solo porque las personas atraviesan esta etapa, sino que nosotros ser intencionales en acompañar en esa adopción. Sí, y ahí, dentro de todos los temas que tú tocabas, encuentro que tú hablas acerca del proceso de frustración, del el síndrome del impostor digital. Yo de repente puedo aportar un poquito aquí con una experiencia que tuve. Pues se imaginarán, yo empecé mi carrera profesional a los 8 años, porque hace 20 años estuve en un proceso de cambio en una compañía donde el promedio de tiempo de estar ahí, los colaboradores, era 15, 16 años. O sea, en el 2000 había personas que trabajan ahí desde los 90. Especialistas en lo que hacían, especialistas en a lo que se dedicaban. Y pues bueno, yo como un jovencito entusiasta tecnológico, llegué justo en el cambio de ellos de pasar de hacer mucho trabajo a máquina y trabajar en un sistema muy básico, una base de datos básica. Lo que hacían era literal hacer todo su trabajo a máquina y digitalizar solo las partes importantes en un departamento de computación. Cuando llegué, pues hicimos el cambio de equipo a todos los usuarios. Les pusimos sus computadoras con Windows XP en aquel entonces. Empezaron a tener su usuario y su contraseña. O sea, sí, sí fue así. Me imagino esas computadoras bien nuevas, hay Pentium, algo por ahí, ¿no? Creo que no llegaban ni siquiera al giga de memoria RAM. ¿Qué nivel? Pero bueno, el asunto es que ahí habían personas muy especialistas en ese trabajo y se vieron en un proceso de frustración muy grande porque obviamente no se abordó de la manera en la que tú dices, Vir. Ellos tenían que entregar informes, sus jefes se los pedían y se asustaban cuando los tenían que entregar, no sabían usar Excel, no sabían usar Word, se les trababa la impresora, pero era por pura frustración y justo pasaba eso. Les costaba entender el sistema, les costaba aprender cómo usar las cosas, no porque no pudieran hacerlo, sino porque la misma frustración no los dejaba. Ese síndrome del impostor tecnológico es bien importante tener claro que hay que manejar
esa forma de cambio para las personas de una manera adecuada, desde mucho tiempo antes de empezar el proceso, ¿verdad? Pero buen punto el que mencionas ahí, Hugo. Y tengo una gran duda, Pierre. Tú sos ahí la experta. ¿Cómo has visto ahorita esa aceleración que está con todos estos cambios tecnológicos, nuevas plataformas, la inclusión de la inteligencia artificial? ¿Cómo La has visto gentificación. impactado esa parte en cuanto a las personas y cómo deberían de abordarlo más o menos? Justamente estamos en un contexto donde la tecnología va a un ritmo muy acelerado y cada actualización es constante. No pasa un día cuando no tengamos que actualizar nuestro sistema o tener una nueva herramienta. Entonces, obviamente los seres humanos, el factor humano en este contexto debe acelerar también esa redefinición de habilidades y competencias. Entonces, la velocidad en la que nos estamos adaptando es es rapidísima. Entonces, esto es un proceso que debemos de ser intencional dentro de las empresas a formar. Entonces debe ser permanentemente la formación como parte de nuestro ADN, de nuestra cultura, porque si no estamos en constante aprendizaje, vamos a morir las empresas. Entonces sí es importante que nuestros programas de aprendizaje vayan a ese ritmo acelerado. Claro. Sí, y tenemos acá en pantalla, porque yo me salí un ratito de la pantalla, porque creo que es importante. Ahí John tiene mucha experiencia en cuanto al cambio de lo que tenga que ser la transformación digital. Y en este momento, esta cuarta revolución industrial, venimos hablándola desde hace mucho tiempo. Pero una de las cosas que venimos hablando desde hace tanto tiempo es las cosas van a cambiar, va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Eh, yo creo que hay un tema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y la digitalización y la transformación digital son dos cosas muy diferentes. El ejemplo que yo puse era un poquito de digitalización. Ahora la transformación digital es la aceleración de estos últimos tiempos con la transformación de los negocios a través de la tecnología. Pero, ¿qué tan duro puede ser un cambio de transformación digital en una organización, John? Mira, es que oyéndolos hablar a ustedes, hay varios elementos importantes. El primer elemento es que la manera vieja de hacer las cosas era más lenta que la nueva. Cuando hablamos de transformación digital, la gente cree que la transformación es yo me transformo hoy y ya mañana estoy transformado y ya terminé. No, la transformación es algo constante. ¿Por qué? Porque la digitalización vino a acelerar cualquier proceso. Hoy todo se copia y todo se mejora instantáneamente. Entonces, no hay un fin de la transformación es constante. Y en ese principio donde la transformación es constante, vas a tomar en cuenta que el ser humano ya como antes que estudiaba y se quedaba con lo que estudiaba, ya era suficiente, ¿no? Hoy hay que aprender constantemente. Y ese aprendizaje constante viene de un elemento muy importante que se llama el Digital Employee Experience, el DEX. Es un elemento que vamos a tener y vamos a conversar hoy y que tiene que establecerse en la transformación digital o en los cambios del modelo de negocio, para que lo hablemos de otra manera, donde el foco está dado en las personas. Y cuando hablo de personas, no es solo el cliente, sino también el cliente interno. Antes asumíamos que por pagar un salario, las personas hacían lo que hacían y tenían que entregar un servicio para poder atender a los clientes. Hoy ya no funciona así. Hoy el empleado no se mueve solo por un salario. Es cierto que es una necesidad, pero los empleados a los empleados hay que retenerlos, hay que fidelizarlos con la organización. Y la manera de fidelizar hoy el empleado es muy diferente a la manera de cómo se fidelizaba anteriormente. Entonces, si vos no podés tener, por ejemplo, un employee journey
que es un término que se usa en el talento humano 2.0, donde ves la vida o los pasos de las personas a través de todo su proceso como talento humano en una organización y cómo va mejorando cada uno y los puntos donde él está con la organización, entonces esa persona en algún momento se va a llegar a aburrir. Y más ahora en las organizaciones donde las nuevas generaciones están buscando cosas muy diferentes a las que tradicionalmente buscábamos nosotros. Hablábamos, yo busco un trabajo para tener carro y casa. Las generaciones de los milenios para acá ya no tienen un trabajo para buscar carro y casa, tienen un trabajo para disfrutar más, para poder viajar, para poder tener libertad de conocer, disfrutar y comer rico. Ya no es la misma ciencia que la de antes. Cuando Las hablamos de la recompensas son calidad de vida, diferentes. exactamente, las recompensas son diferentes y él busca calidad de vida. Y la calidad de vida viene desde el trabajo, no solo desde cuando uno llega en la noche, duerme y se levanta, sino también en su parte laboral. Entonces, cuando le damos calidad de vida laboral, ¿qué significa eso? Hoy, en las nuevas generaciones. Y por eso la retención del personal hoy es muy diferente a la del de antes y cuesta mucho más. Son personas que valoran cosas que tradicionalmente en los trabajos no estamos fomentando, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajarlo y empezar a entender que, por ejemplo, ya las jerarquías no generan un valor agregado para las nuevas generaciones, sino que hay que hablar de redarquías. Entonces, si yo entro a un trabajo donde lo que tengo son jefes para arriba, la persona no se va a sentir orgullosa y ya no va a querer estar ahí. Mientras que si yo entro a un trabajo donde yo lo que siento que soy parte de una red y yo aporto y genero igual que los demás, ya la persona va a sentir más empatía con la empresa. Entonces, esos pequeños detalles, si no los tomamos en cuenta y no los empezamos a trabajar, el tema de transformación no va a funcionar porque la afiliación del ser humano hoy es muy diferente a la de antes. Esa afiliación va a depender de esos pequeños elementos que he hablado, donde otro elemento que les voy a dejar aquí que vamos a hablar se llama el People Analytics. ¿Cómo estamos con la data generando mejor felicidad laboral en los empleados? ¿Para qué? Para retenerlos y fidelizarlos para que atiendan mejor a nuestros clientes. ¿Dónde estamos utilizando? ¿Estamos siendo solo datacéntricos para el cliente o estamos haciendo People Analytics también para nuestro cliente interno y querer retener a la gente? Lo dejo ahí para no seguir hablando porque hablo mucho, esto me encanta, y dejar un poquito más adelante algunos otros temas. No, muchas gracias. De hecho, con eso del tema ahí mezclamos, unimos dos cosas importantes. Sí. Vamos a traer a la pantalla a Vir porque estas dos cosas importantes son, uno, el cambio puede generar frustración. Y la frustración puede hacer que las personas se desesperen, busquen un trabajo nuevo, algo con lo que se sientan más cómodos. Al final es moverlos de su zona de confort. Y también estamos hablando de la retención. Y el tema de la retención ahí, yo creo que es algo complejo y por lo menos desde mi perspectiva, porque creo que lidias en este momento con distintas generaciones. La generación que decía John, que habemos a los que nos gusta tener nuestra casa y nuestro carro, y las generaciones más jóvenes a quienes les interesa más tener un estatus de vida, de repente no tengo casa, pero sí viajo todos los años. Entonces, esas personas necesitan más tiempo de vacaciones o más movilidad que nosotros, etcétera. No sé, para hacer esa fidelización, Vir, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se puede hacer con esa mezcla tan interesante? Muy interesante tu pregunta y nos permite ahondar y ampliar en diferentes aspectos, aunque hay motivaciones diferentes de los diferentes grupos que tenemos actualmente dentro de las empresas. Hay un código emocional que es igual para todos los seres humanos y es que debemos de tener claro que cuando explicamos el porqué de lo que está ocurriendo o de lo que estamos haciendo y hay una conexión emocional con ese porqué, hay una mayor retención. Entonces, yo lo explicaba muy bien. Cuando las personas se sienten parte de una gran visión,
cuando hay posibilidades y condiciones de seguridad psicológica, cuando puedes expresarte y cometer errores, obviamente, y aprender de forma inteligente de esos errores, que no se vuelva una excusa de fallas, eso también genera entornos seguros y uno quiere estar ahí. Obviamente el sistema de incentivos de cada generación es totalmente diferente, pero lo que nos une justamente va a ser el porqué. Cuando hablamos de retención, tienen que ver varios factores, como tú bien lo explicabas, Hugo, los incentivos van a ser diferentes. Para la generación millennials va a ser un paquete de incentivos, para las nuevas generaciones otro tipo, pero donde sí somos similares es lo que nos conecta. Y obviamente esto por sí solo, y teniéndolo claro y configurándolo bien, permite que las personas se puedan conectar de una forma emocional a lo que queremos realizar. Ahí de repente pues podemos hacer a lo que se le dice hackear el sistema en nuestra jerga Correcto, tecnológica. Hackear el justamente. sistema desde la gestión humana para una transformación digital. A nosotros como ingenieros pues nos gusta mucho hablar de tecnicismos, y un tecnicismo aquí que aplica perfectamente es el de change management o gestión de cambio. Digamos que refiriéndonos a no romper el código de producción, pero sí como la gestión de cambios, o el cambiar el código fuente del ser humano, ese ADN o eso que van generando en su experiencia a través de los años. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, las personas con estos cambios se sienten un poco abrumadas. ¿Cómo cambiar la rutina? ¿Cómo cambiar esa rutina? Lo que decía John. Correcto. En el ejemplo que yo ponía cuando decíamos la llamada previa con Vir, le decía, en la que fue la revolución industrial, las máquinas llegaron a reemplazar trabajo de personas, y las personas se sintieron asustadas por esto que las máquinas ahora iban a hacer el trabajo. Y realmente tal vez el trabajo operativo, pero habían otras habilidades que las personas podían llegar a desarrollar, lo que ahora con el avance de los años conocemos como soft skills, creo yo. Cosas que puedes tú ir aprendiendo, habilidades que puedes tener diferentes si ya tienes que delegar, por ejemplo, en un agente de inteligencia artificial, mucho trabajo operativo, trabajo repetitivo, pues ahora vas a tener más tiempo para hacer otras cosas, y tu trabajo ahora se vuelve saber hacer que esa máquina o que ese bot o que ese agente trabaje para ti, así como en algún momento la persona que ponía botones manualmente, pues tuvo que delegar eso a la máquina y tuvo que aprender a manejar la máquina de forma adecuada, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí la pregunta es cómo se puede romper ese paradigma, y cómo podemos hacer que empate eh, el cambio con, con el sentimiento de las personas. Es una excelente pregunta, Hugo, y justamente aquí, ¿cuántas veces hemos pensado que el problema es el usuario, cierto? Cuando en realidad Capa el 8. problema Capa 8. es que la persona está atravesando su propia curva de cambio. Entonces, ustedes bien lo han mencionado, es una broma famosa que está en este gremio, los errores de capa 8. Sí, Después de las 7 capas del modelo OSI, entonces la capa 8 es el usuario. Y justamente eso. desde la La interfaz. perspectiva, sí, desde la perspectiva de los ingenieros, justamente que podamos entender esa curva de cambio, creo que sería el primer hackeo que tendríamos que hacer. Como los ingenieros, los tecnólogos, cuando implementan o acompañan en la implementación de estas tecnologías, ven la capa 8 no como el error o la falla, sino cómo acompañamos a los usuarios a transitar por esa nueva curva de aprendizaje que necesitan. Muchas veces mandamos el PDF, ¿cierto? Definimos
tiquetera donde se tienen que colocar los diferentes casos, se resuelven, pero esas son formas, pero hay que acompañar justamente a la gente para que pierda ese temor, esa, que sienta que se están acompañados de una forma integral y no solo enseñarles el cómo, reitero, lo he mencionado, mandar el PDF, la convocatoria, el lanzamiento, sino explicarles el por qué. ¿Por qué este cambio va a ser beneficioso para mí? ¿Qué es lo que obtengo de este cambio? ¿Cómo puedo agregar valor? Y aquí es un elemento muy importante que tenemos que generar en este proceso de implementación de nuevas tecnologías. Las personas muchas veces se encuentran pensando cómo voy a agregar valor con esta nueva tecnología. Y es ahí donde tenemos que hacer la magia que ocurra, ayudarlos a transitar. Ahora, ya no voy a estar digitando la información, pero puedo colaborar con el análisis de datos para la toma de decisiones. Entonces, el punto de hackeo que quiero mencionar como segundo es cómo hacemos ver que las personas en este proceso están agregando valor por sí misma. Y eso obviamente pasa, como bien mencionaba don John, por un cambio de mentalidad cuando estamos enfrentando las nuevas tecnologías. Tú lo mencionaste bien, Sí. TI define una pista fantástica, pero para que esa pista sea transitada necesitamos usuarios que se sientan cómodos con los vehículos. Y esa comodidad con los vehículos obviamente pasa por confianza, que son capaces de transitar en esa pista. Y hablando de vehículos, a John que le gusta la velocidad. Aquí de verdad, en este aspecto hay que acelerar el proceso porque pues muchas compañías ya hicieron sus procesos de transformación digital, otras están enredadas en el cuándo y el cómo, otros que están enredados en el ya lo hicimos, pero no nos salió como pensábamos. Entonces, John, ahí, con respecto a hacer que la gente se involucre, y que también se sienta motivada a hacer ese reskilling o cómo se puede manejar el tema de cambiar las habilidades de las personas para adaptarse a estos nuevos cambios. A ver, esa es una pregunta muy amplia, compañeros, porque no hay una receta única ni para transformar digitalmente una empresa, ni para hacer un cambio cultural. Hay cosas, hay elementos que sí son importantes, como lo decía Birmania ahora, que hay que tener, ¿verdad? Y que hay que realizar en los equipos de trabajo, y de ahí salen, y de ahí es donde yo digo que se hacen ricas las consultoras, porque empiezan a sacar metodologías para arriba y para abajo diferentes. Una que se llama X, otra que se llama Z, otra W, ¿verdad? Y lo importante es que si vamos a hacer un trabajo y vamos a adoptar algún modelo o algún marco de referencia para trabajar en la gestión del cambio, en la cultura de la gente, el primer elemento que tenés que tomar en cuenta es que si no tienes líderes digitales en la organización no va a ser efectivo. Cualquiera que sea el método, cualquiera. Si el de arriba, el de más arriba y los que están más arriba no son líderes digitales, va a ser muy difícil. Porque no entienden lo que Eso, está sucediendo. Y Y cuando como usted no entiende lo para, que está sucediendo, perdón, y solo ampliar un poquito ahí, John, ¿cómo identificas a un líder? un líder digital. A un a líder un líder, digital. es que es diferente, un líder digital. Primero, el líder Ujú. digital, el líder digital no manda, sino que es un coach, es un habilitador. Ujú. Segundo, un líder digital no mide por tiempo, mide por resultados, es flexible. Un líder digital empodera, no manda. Y así sucesivamente hay una lista que podemos ver de cosas. El líder digital es innovador, se arrolla de las mangas y trabaja en la red como todos los demás. No es un ser supremo que está en un piso
en una oficina grande dando órdenes nada más, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos alrededor de eso que hace que estos líderes logren, no a través de la orden o de la fuerza o de esas cosas, que la gente crea en lo que se está haciendo y solos, autónomamente, ellos puedan ejecutar el proceso y creer en eso. Entonces, de nuevo, cuando los líderes no están en esa sintonía, cualquier cambio cultural, compañeros, va a ser un fracaso. Yo estoy dando una asesoría ahorita en una empresa, precisamente, que su modelo hoy es análogo industrial, completo. Yo estoy trabajando, ayudándolos en cómo hacer el cambio, pero el único líder digital que tenían, que era el de TI, se está yendo de la organización. Entonces, ¿cómo lograr hacer BBVA, cuando hizo el cambio en el 2007 del CEO, perdón, de Javier, Francisco Rodríguez, perdón, se llamaba, de Francisco Rodríguez en el 2007, era un señor de 50 y pico de años, digamos, ya en edad de entrada, y una de las cosas que él pidió cuando entró es que había que cambiar por lo menos al 70% del board, de la junta directiva, y tuvieron que cambiarlo, porque si no, no iba a suceder la transformación digital. Y 5 o 6 años después, BBVA era el banco más digital del mundo. Claro. Entonces, es un elemento y una amalgama que la conversión no tiene que ser, la gente piensa, culturalmente los jefes como son jefes, o los gerentes como son gerentes, o el CEO como es CEO, ese no ocupa de transformación. Claro, son los que más ocupan, porque él es el que hace el push para que los demás puedan llegar con el ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, ahí viene un elemento muy complejo. ¿Cómo convencemos a esa gente que está arriba, que está acostumbrada a la jerarquía, al poder, ¿verdad? El poder por el poder, a que ya eso se cayó y que en las nuevas, en los nuevos modos de dirigir, ya eso pasa a otro estilo, a donde la gente ve, escucha y vive lo que el otro hace, y no es que recibe una orden. Entonces, ahí, muchachos, ¿cómo hacerlo? No hay una manera única. Lo que sí es cierto es que hay elementos que tienen que tener, que Birmania ahora los plasmó, y voy a meterle un tema más picante al tema por la hora que tenemos. ¿Cómo humanizamos la transformación digital, entendiendo el nuevo normal o el nuevo disruptor que es la inteligencia artificial? ¿Cómo me convierto en un líder humanizante de la transformación digital, incluyendo la IA, sin deshumanizar a mi gente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Ese es un elemento que hoy, de esto que estamos hablando, es importante, porque no se trata de suplir personas. Se trata, ahora lo hablamos, de hacer un híbrido de upskilling y reskilling de las personas con la IA para dar mejores servicios a mis clientes. Pero si mi objetivo está, voy a traer IA para sustituir gente para que me salga más barato, entonces, ¿cuál es el liderazgo digital que tiene esa persona que está ahí arriba? Claro. Sí, ese punto de ajustar el conocimiento es importante. El punto de cambiar también las perspectivas del modo de liderazgo que tenga que tener quien va a participar en este proceso de cambio, sí es bien importante. De hecho, ahí hay una cosa importante que creo yo que podemos empezar a tocar ya, y es el tema de cerrar esa brecha, el hacer un puente entre lo que TI y recursos humanos pueden hacer en conjunto para que este proyecto funcione. Yo les decía, un proyecto de transformación digital muchas veces tiene muchos tropiezos por la forma en la que gestiona la integración de las personas en el proyecto. La tecnología puede funcionar, se enciende, se ajusta, funciona, se le sube el ancho de banda, se le baja el ancho de banda, lo que sea necesario. No hay que Pasa. hacerle transformación cultural a la tecnología. En cambio, al ser humano, Eso, sí. eso.
Ajá, no encontraba cómo decirlo. La tecnología va a pasar, pero a las personas sí hay que ayudarles con ese cambio. Es necesario involucrarlas. Y por eso yo quería traer este tema a la mesa, porque transformación digital desde la perspectiva de TI, pues nuestra audiencia en general es técnica, es quien tiende sobre sus hombros el hacer que las cosas funcionen. Pero Claro. si no nos ponemos a trabajar en conjunto con recursos humanos, el proyecto puede verse mal y los afectados somos todos. No va a ser que el sistema no funcionó, no va a ser que a la gente no le gustó o que los usuarios empezaron a hacer boicot o shadow IT. No, aquí vamos a trabajar juntos en hacer esos ajustes, en detectar a las personas adecuadas, en hacer los liderazgos adecuados, en cambiar el modelo de gestión del personal y cómo vamos a comunicar desde el principio a las personas. Entonces, lo que debemos hacer es, siendo nosotros los que empujamos y ejecutamos desde TI toda la tecnología, lo que podemos hacer es agregar a nuestra plataforma tecnológica de seguimiento del proyecto la gestión de las personas. Entonces, ¿qué hacemos mal nosotros como técnicos cuando implementamos la tecnología? ¿O qué deberíamos hacer para que mañana ya podamos empezar a unir esfuerzos, la parte tecnológica y la parte humana? De repente ahí, ¿qué nosotros desde la perspectiva de TI tenemos que hacer? Creo que la mayoría de nuestra audiencia y nosotros lo tenemos algo claro. Aquí le vamos a pedir un poquito ayuda a Vir. Tú nos puedes decir de repente, ¿qué crees tú que el Departamento de Gestión Humana o, no sé, las personas pueden esperar de TI para que este proyecto de transformación digital desde mañana sea nuestro y no solo de TI? Ok, justamente Hugo, ahí debemos de cambiar un paradigma. Cuando hablamos de transformación digital, no pasa como una responsabilidad directa del área de TI, sino que del liderazgo de la organización y no es incluir a gestión humana al final del proyecto, sino desde el inicio de la conceptualización para crear una visión compartida sobre la transformación digital, alinear esos objetivos. Obviamente, TI va a aportar su conocimiento técnico en infraestructura y recursos humanos, aporta desde la gestión del talento, la cultura, la organización, el liderazgo. Entonces, que ambos tengan una misma visión de la transformación digital se va a volver más efectiva. El segundo elemento es que cuando hablemos de transformación digital, no es TI, tenemos que formar equipos multidisciplinarios deben de estar liderados desde el liderazgo central de la empresa. Y obviamente este equipo multidisciplinario va a poder tener todas las diferentes perspectivas, no solo recursos humanos, no solo tecnología, sino que también los líderes de área, ¿verdad? Las necesidades propias del negocio. Obviamente, tenemos acá un desafío de recursos humanos que es desarrollar competencias digitales en RH. eh, Formarnos en esas herramientas, conocimientos de análisis de datos, la comprensión de los sistemas tecnológicos, obviamente para participar de una forma activa en las decisiones digitales. Integrar la gestión del cambio desde el día cero del proyecto, no cuando vamos a mitad de camino. Comunicaciones internas, capacitaciones, acompañamiento a los colaboradores. Y esto obviamente no se puede decir como una fórmula única porque seguramente hay más elementos que se pueden integrar, pero sí debe de haber una estrecha comunicación entre las áreas de TI y RH, porque puede ser que hablemos lenguajes diferentes, Hugo, pero hay algo Ujú. común. Las personas es el motor del cambio. Entonces, y necesitamos personas para implementar la tecnología también. Entonces, es ahí donde Claro. debemos de hackear, tanto para el departamento de tecnología como para el departamento de RH, la visión compartida del propósito que queremos alcanzar. No, sí, buen punto el que mencionas, Vir.
ahorita me recordé una frase que decía mucho Steve Jobs, que decían, tienes que empezar con la experiencia del usuario y luego trabajar hacia atrás para llegar a la tecnología. Entonces, digamos, basado en eso, John, vos que tenés bastante experiencia en cuanto a la transformación digital, ¿cómo logramos plasmar en un proyecto de transformación que esa experiencia del usuario realmente la tomemos en cuenta para que cuando lleguemos ya a la adopción, capacitación y la puesta en marcha, pues obviamente sea sencillo? Porque a veces nosotros como tecnólogos decimos, bueno, vamos a hacer X, Y, Z y para nosotros está bien sencillo. Y cuando ya lo ponemos en la práctica, el usuario final se va por otro lado, no les gusta, es engorroso, etc., ¿verdad? ¿Cómo en tu experiencia has logrado transformar esa experiencia en algo que realmente nos ayuda a esta transformación digital? Hay una palabra que resuelve eso, Santi, se llama co-creación. Mm. El poder sentar a todos los actores representados, evidentemente, en un tamaño de grupo. Por eso tenemos que aprender a trabajar con células ágiles y con modelos de co-creación. Y de hecho, ahora que entra la inteligencia artificial, dice, la inteligencia artificial es un apoyo a la co-creación de los nuevos productos y servicios digitales para los clientes. Él solo no lo hace, se ocupa del trabajo del humano, de la IA, para poder, y del cliente para poder co-crear y hacer nuevos productos y servicios para nuestros seres humanos. Entonces, cuando vos hablas del cliente, tenemos que hablar de todos los clientes, del cliente externo y del cliente interno, porque uno de los elementos importantes por los que las empresas hoy en esta era, una persona se retiene en las empresas es por su experiencia de consumo digital dentro de la empresa. Oigan, qué importante. ¿Cómo retengo a un empleado a través de las plataformas de trabajo internas? Cuando un empleado entra y ve que su empresa no tiene buenos sistemas, que no tiene buena experiencia para hacer su trabajo con los sistemas que tiene la empresa, esa persona se va de la empresa. En cuanto yo genero un employee experience a través de las plataformas internas o de la tecnología que yo doy internamente, yo retengo más al personal. Entonces, miren cómo cambia, ¿verdad? Y este tipo de cosas, de nuevo, tienen que emprender un elemento muy importante donde ya yo no me fumo un taller de innovación solo con mi gente interna. Yo tengo que empezar a trabajar en elementos, ¿verdad? Rituales donde yo involucro a mi cliente, involucro a mi cliente externo, a mi cliente interno y empiezo a co-crear cosas para que cuando salga al mercado, porque nunca nada sale perfecto, ¿verdad? Siempre hay ajustes, yo pueda medir el consumo y cómo va trabajando eso, pero entendiendo que ambas partes, tanto el interno como el externo, viven ese mismo producto de la misma manera. Entonces ahí es donde empieza a cambiar el paradigma, ¿verdad? Yo les quería dejar al final, porque me tengo que retirar una reunión en unos minutos, es decirles que sin las personas, como dijo Birmania, no es posible la transformación digital. Y las personas ocupan líderes digitales, no jefes, para poder hacer esa transformación. No es comprar una consultoría de una empresa consultora laureada, no es comprar una metodología que se usa en Europa, no, ¿verdad? Es trabajar con la gente. Esto es de personas y ahora vamos a hablar de personas e inteligencia artificial, porque sin duda alguna nos vamos a tener que acompañar de eso. Así es que, de nuevo, espero que les hayan servido mis aportes. Sigo creyendo en que la gente es el foco del éxito de las empresas, y si la gente se transforma, las empresas se van a transformar y van a poder entregar mejores productos y servicios a sus clientes. Sí, muchísimas gracias a John. De verdad que sí, era muy necesario tener tus aportes. Te decía, como experto especialista en transformación digital, siempre va a ser muy necesario tu aporte para lo que podamos conversar nosotros acá. Tenés mucha más experiencia que nosotros, así es que nosotros agradecemos mucho tu participación.
Vamos a ir ahí un poquito con Birmania, pero entiendo que tienes que despedirte. Gente, la empresa Éxitos en Panamá. la empresa está para poder ayudar. Y cuando hablamos de poder ayudar es crear esto que decimos, no solo hacia lo interno, sino hacia lo externo. Seguimos creyendo en el enfoque en las personas y vamos para adelante. Birmania es un ejemplo bellísimo que tiene la organización de eso. Así es que gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias, John. Muchas gracias, John. Bueno, y volviendo aquí con Vir, Acá yo de creo que nuevo. ya también estamos muy cerca de cerrar el Correcto. podcast. Hay un punto yo creo que importante de cierre porque estuvimos hablando acerca de la frustración, hablamos de las herramientas, Ujú. hablamos del proceso de transformación digital, hablamos de los soft skills, los hard skills, no sé si se dice así bien. Pero hablamos un poquito de todo lo que era necesario tocar con respecto a la integración entre TI y RH para la transformación digital. Como cierre, nosotros siempre al final hacemos pues una reflexión. Aquí pues la nuestra, bueno, por lo menos la mía en este momento, es retomar la premisa inicial, es una cuarta revolución industrial. A mí me gustó mucho cuando estudié y aprendí acerca de la revolución industrial de aquellos años de las máquinas de vapor. Me marcó mucho porque habla mucho de los cambios, habla mucho de que las personas se pueden adaptar, de cómo las organizaciones tienen la capacidad de cambiar la forma, la metodología, de poder establecer procesos a partir de ese momento y de ahí pues todo ha sido evolución, todo ha sido cambio y tuvimos nosotros la ventaja de vivir estos cambios tecnológicos ahora. Venimos de que las computadoras estaban empezando a aprender de nosotros, ahora nosotros pues aprendemos de ellas y hacemos que trabajen para nosotros y eso es lo importante. Así es que bueno, creo yo que la automatización de las tareas va a agilizar los procesos, va a hacer que las empresas sean más rápidas, va a hacer que lleguemos más rápido al cliente, que nuestros usuarios sean más productivos. Aquí lo importante es que aprendamos en este momento a hacer las cosas de mejor manera en conjunto con la tecnología y las personas. No se puede automatizar el juicio crítico de las personas siguen siendo necesarias en una organización. La creatividad humana, la sensibilidad es sumamente necesaria para todos los procesos humanos, perdón, para todos los procesos empresariales. Y otras cosas como la empatía, el leer los sentimientos de las personas es algo que las máquinas todavía no hacen bien. Y yo creo que no lo harán nunca, sino que ese es el factor humano que nosotros tenemos que aprender a aportar a la tecnología. Para mí, mi cierre es eso. Aprendamos a abrazar a la tecnología, aprendamos a abrazar el cambio, pero también apoyemos a los usuarios que no son tecnológicos para poder alcanzar eso. Santi, tenés ahí tus palabras de cierre. Le voy a hacer primero a Vir. Ok. Adelante, Vir. Sí, Gracias, perdón, primero Santi. las damas. Gracias, chicos. Justamente al escucharte, Hugo, y mencionas que la transformación digital no comienza con la tecnología, comienza con las personas. Entonces, ese es el primer hackeo que tenemos que tener presente. Obviamente que podemos tener la mejor tecnología, las mejores plataformas, los sistemas más avanzados, pero sin personas capaces de imaginar un futuro diferente, nada va a cambiar. La verdadera transformación digital, creo firmemente que ocurre en cada persona que toma la decisión de utilizar la tecnología como una herramienta catalizadora de cambio. Entonces, y justamente es ahí la puerta de posibilidades que se genera para la persona. Entonces, para mí, transformación digital comienza y termina con las personas.
No, qué buenísimo. Qué bueno. Uy, y siguiendo con esa línea, pues mi cierre sería un poquito más reflexivo. Yo creo que la pregunta ya no va a ser eh, si la tecnología va a cambiar, qué va a pasar en el futuro. Eso creo que definitivamente va a pasar y cada vez va a ser más acelerado. Y tal cual como dice Vir, ¿verdad? ¿Qué postura vamos a tomar nosotros? Entonces pensaría yo que tendríamos que estar mucho enfocado en el cambio, en sobre qué rol vamos a tener. No apalancaron de la resistencia por fuerza, ¿verdad? Depende por dónde vayan los... qué suceda con la tecnología, ¿verdad? Aquí Cabal. Y tener en cuenta que las organizaciones, por más digitalización que tengan, más automatización, más LLMs y demás, pues siempre van a haber personas detrás buscando esa seguridad, ese propósito y ese valor que nos va a hacer toda esta tecnología que estamos haciendo. Y que siempre, como bien decía John, hay personas detrás de ello que obviamente estamos impulsando con todas estas herramientas tecnológicas. Ese sería mi cierre. Sí, no, creo que nos queda bien claro al cierre que pues tenemos que darle ese toque humano a la tecnología y ese toque tecnológico a los humanos. Literal. Eso creo que debería ser la mancuerna correcta para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Y solo dejo una preocupación. Y nuestras personas cercanas más grandes les cuesta a veces usar un smartphone. ¿Qué nos va a pasar a nosotros cuando seamos mayores? Sí, telepatía. Sí, Ahí, desde qué ahí tenemos que complicado. ver. Ahora no nos cuesta, bueno, a mí ya me cuesta entender a mis hijos, por ejemplo. Ya hay cosas que yo no entiendo y no son tan grandes. La más grande tiene 11 años. Claro. Entonces, de repente me cuentan historias que ya me dejan Fuera. sentado. Ajá, me desmayan. Entonces, ya cuando hablamos de tecnología, pues como estos que son nativos digitales, cómo nos van a tratar. Espero que nos traten bien. Ve, si están viendo esto. Trátennos De bien. una vez. Bueno, pues muchísimas gracias, Birmania. Te agradecemos muchísimo tu participación, de verdad. Yo sé que estás muy ocupada, yo sé que hiciste un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros. De verdad, agradecemos ese toque humano que le das a nuestro podcast. Nos funciona mucho para poder salir adelante, para seguir con estos proyectos y apoyar a nuestros clientes. Para nuestros clientes, pues ya saben, aquí estamos intentando hacer lo mejor que podamos para poder apoyarlos en sus proyectos de tecnología, de adaptación tecnológica, de soporte de problemas, etcétera. Aquí estamos a las órdenes. Birmania, muchísimas gracias. A ustedes, chicos, por esta gran conversación de gran aprendizaje. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente edición, en el siguiente mes que está por venir. Ya saben, aquí les dejo nuestros datos donde pueden contactarnos, a nuestros enviados especiales. Ay, nos salieron los datos. A nuestros enviados especiales que en este momento están en una misión allá creo que en Las Vegas anda uno de ellos, Carlitos, Sí, correcto. y Memo anda recuperándose de un problemita por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho a todos. Nos estamos saludando pronto y que estén todos muy bien. Adiós. Nos vemos. Chao. Bye.